nos habíamos quedado aquí, ¿se acuerdan? Estábamos encontrando fórmulas para el gradiente, la divergencia y el rotacional. Les quiero pedir de favor que para lo que vamos a hacer ahora lo tengan a la mano, porque lo vamos a utilizar. ¿Sale? ¿Qué número llevamos? 14. Listo, esto va a ser el número 15 y es el último problema que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular el gradiente, la divergencia, el rotacional y el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Ustedes en la tarea lo tienen que hacer para coordenadas esféricas, ¿se acuerdan? ¿Qué le pasa a esto? Enloqueció. No lo puedo mover. A ver, denme un segundo. Ahí está. Listo, entonces vamos a comenzar. Ok. Entonces, ¿alguien me recuerda cuáles eran las coordenadas cilíndricas? Teníamos R, Así. así, ¿no? R, θ y Z. Por lo tanto, pues nuestra coordenada U1 va a ser R, nuestra coordenada U2 va a ser θ y nuestra coordenada U3 va a ser Z. También necesitamos los factores de escala, ¿se acuerdan? Pero ya los calculamos anteriormente. Ya calculamos anteriormente. HR, HT y HZ. ¿Alguien me ayuda a recordar, por favor? ¿Cuánto valían HR, HT y HZ? No valía R, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál vale R? Ajá, hay uno que vale R. HR, No, HTT. HZ. HR y HZ es 1. HR y HZ son 1. Recuerden, por si ya lo olvidaron, que las HI se calculan como las derivadas parciales del vector de posición respecto a la coordenada UI, su módulo. Acuérdense que así lo calculamos. Listo, pues ya tengo todo lo que necesito. Entonces, en ejercicios anteriores calculamos todos estos operadores en general. A ver, entonces, 1, el gradiente. ¿Quién me quiere decir cuál es la fórmula general para el gradiente? Es E1 sobre H1, derivada parcial de phi con respecto a U1. Y se repite eso. E2 sobre H2, la derivada parcial de phi con respecto a U2. Y lo mismo ahora con E3 sobre H3, derivada parcial de phi con respecto a U3. Excelente, gracias, Irving. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. Recuerden, fíjense, lo voy a poner, ¿qué será? Por acá arriba. Sean phi, un campo escalar que depende de r, θ y z, y A, un campo vectorial que tiene componentes AR, ER, más Aθ, θ, más AZ, etc. Entonces, ahora sí.
Como phi es una función de las coordenadas cilíndricas, podemos sustituir todo. Entonces, gradiente de phi en coordenadas cilíndricas será R entre H1, que pues es 1, parcial de phi con respecto a 1, que es R, ¿verdad? Luego, E teta entre H2, que es R, parcial de phi respecto a U2, que es teta. Y E3, o sea, EZ, entre H3, que es 1, parcial de phi respecto a Z. Y listo. Bueno, pues los unos los puedo quitar para que se vea más simplificado. Entonces tengo R parcial de phi respecto a R más R entre R parcial de phi respecto a teta más EZ parcial de phi respecto a Z. Y listo. ¿No es teta en ER sobre R? Ah, sí. Sí, gracias. Gracias, Nadia. Sí, tienes razón. Me equivoqué. Ahí está. De teta. Sí, cierto. Listo. Entonces, esta es una fórmula para calcular el gradiente en coordenadas cilíndricas para cualquier campo escalar phi. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ¿verdad? Fíjense que lo difícil ya lo hicimos. Lo difícil era encontrar esta ecuación. Ya lo hicimos la clase pasada, ¿no? Ahora que ya la tenemos, la podemos utilizar para cualquier sistema de coordenadas, conociendo los factores de escala. Vamos con la divergencia. A ver quién me dice cómo quedaba la divergencia de un campo vectorial en general. Es 1 sobre H1, H2, H3, Ujú. que multiplica a la derivada parcial respecto a 1 de A1, H2, H3, más la parcial respecto a U2 de A2, H1, H3, más la parcial respecto a U3 de A3, H1, H2. Gracias. Parcial respecto a 3. De A3, H1, H2. Ay, qué fue H. H2. Listo. Pues lo mismo, vamos a sustituir. Es Daniel García, ¿verdad? Sí, Gracias, Daniel. Ok, entonces 1 entre H1 por H2 por H3, pues ¿cuánto es? Simplemente va a ser 1 sobre R, ¿no? Porque es 1 por R por 1. Luego por parcial respecto a 1, es decir, parcial respecto a R, de A1, que en este caso sería AR, por H2 por H3, entonces sería R AR, ¿sí o no? H2 vale R, H3 vale 1. Ujú. Más parcial respecto a teta, H1 por H2 también es R, por A2, que es A teta. No, ahí me equivoqué. Ahí no es H2, H1, es H1, H3. Aquí es H1, H3. Déjenme corregirlo. Ahí está. Ok, entonces H1 por H3 pues es 1, ¿no? Entonces nada más me queda A teta. Más parcial respecto a Z. H1 por H2, ahí sí. 1 por R pues es R a Z. Y listo, ¿no? Entonces, la divergencia, perdón, de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas está dada de la siguiente manera. Listo. ¿Alguna pregunta?
Está bien fácil, ¿no? Nada más hay que sustituir. Entonces ya tengo el gradiente y la divergencia. ¿Alguna pregunta o algún comentario hasta acá? Fíjense que el otro día estaba reflexionando sobre mi curso y dije, lo que pasa es que para que utilicen estas cosas todavía les falta un buen. Entonces estaba pensando y dije, híjole, ojalá que cuando de verdad los estudiantes necesiten los temas que estamos viendo ahorita no se les hayan ya olvidado. Espero que no se les olvide porque, y sobre todo lo que vamos a ver después, porque pues esto es muy útil, pero bueno, si ustedes ya lo vieron, ya lo tienen en la cabeza, les va a costar menos trabajo recordarlo para cuando lo necesiten. O sea, a lo que voy es que siento que esta materia está como que muy al principio, ¿no? Está muy al principio y muy lejos, por ejemplo, de electrodinámica, que es hasta séptimo, y muy lejos también de mecánica teórica, que es hasta quinto, ¿no? En fin, voy a confiar en que van a recordar mis clases. Listo, vamos con el rotacional. ¿Alguien recuerda cómo era el determinante? Es 1 sobre H1, H2, H3. Y el determinante en la primera fila es H1E1, H2E2, H3E3. Ujú. Y en la siguiente es la derivada de parcial de la derivada sobre U1, U2, U3. Y en la siguiente fila es H1 por A1, H2 por A2 y H2 por A3, H3 por A3. Gracias, Miranda. Sí. Ahí está. A ver, te anoto. Listo, pues vamos a sustituir igual todo, ¿no? Aquí dame pues 1 por R por 1. H1 es 1, entonces aquí nada más me queda R. Y aquí me quedaría R, E teta, ¿verdad? Y aquí me queda E z. Listo. Abajo me queda parcial respecto a R, parcial respecto a teta y parcial respecto a z. Y en el tercer renglón me quedaría H1 es 1, entonces me queda AR, H2A2 sería R A teta y H3E3 sería AZ. ¿Están de acuerdo? Y así queda nuestro determinante. Vamos a desarrollarlo. Entonces nos queda 1 entre R. ¿Qué le pongo? ¿Llaves o corchetes? Corchetes. Entonces sería la primera R por parcial respecto a teta, parcial respecto a z, R teta a z, menos R E teta, parcial respecto a R, parcial respecto a z, a R a z, más E z, parcial respecto a R, parcial respecto a teta, a R, R a teta. Listo. Vamos a seguir desarrollando. Entonces nos quedaría 1 sobre R por R. Y aquí me quedaría la derivada parcial de AZ respecto a teta, ¿verdad? Menos la derivada parcial respecto a z de R a teta. Menos R E teta. La derivada parcial de AZ respecto a R menos la derivada parcial de AR respecto a Z.
más EZ. La derivada parcial respecto a R de R a θ menos la derivada parcial respecto a θ de AR. Y ya lo último que voy a hacer es eliminar los corchetes. Entonces, el rotacional de A va a estar dado como R sobre R por la parcial de AZ. Voy a ponerle corchetes para usar bien los símbolos de agrupación. Respecto a θ menos la parcial de R por θ respecto a Z. Aquí voy a cambiar los signos, entonces me quedaría más. Ah, y fíjense, esta R con la de afuera se va, entonces me queda solamente θ. Esta se va con esta. ¿Sí? Entonces me queda solo θ. Abro paréntesis. Parcial de AR respecto a Z menos parcial de AZ respecto a R. Ahí allí no lo cerré. Listo. Y finalmente, más EZ sobre R. Ahí sí lleva la R. Parcial. No me va a caber. Déjenme ponerlo en el renglón de abajo. Más EZ sobre R. Parcial de R a θ con respecto a R menos parcial de R con respecto a θ. Y listo. Este es el rotacional. Entonces ya tengo el gradiente, la divergencia y el rotacional en coordenadas cilíndricas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Y finalmente, entonces, vamos a calcular el laplaciano. Oigan, las personas que faltaron la semana pasada porque fueron al Museo de Antropología, ¿sí se pusieron al corriente? O sea, ¿sí saben de lo que estoy hablando? Sí, Sí. Bien, pues, sale. A ver, ¿quién me dicta la fórmula del laplaciano? 1 entre H1, H2, H3. Corchetes. Derivada respecto a U1 de H2, H3 entre H1 por la derivada de phi respecto de U1 más la derivada respecto de U2 de H1, H3 entre H2 por la derivada de phi respecto de U2 más la derivada respecto de U3 de H1, H2 entre H3 de phi respecto de U3, de la derivada de phi respecto de U3. Muy bien. Listo. Pues vamos a sustituir entonces el laplaciano de phi. Ya quedamos que 1 entre H1, H2, H3 es 1 entre R, ¿verdad? Porque H1 es 1, H2 es R y H3 es 1. Vamos con lo de adentro. Parcial respecto a 1, que es R, por H2 por H3 entre H1. H2 es R, H3 es 1, H1 es 1, entonces es R por 1 entre 1, R, ¿verdad? Por la parcial de phi respecto a R. Más parcial respecto a θ por H1, H3 entre H2. H1 es 1, H3 es 1, entonces me queda 1 entre R, parcial de phi respecto a θ.
más finalmente parcial respecto a z. H1, H2 entre H3 es R, ¿no? R por 1 entre 1, R. Parcial de phi respecto a z. Lo voy a cerrar. Vamos a simplificarlo un poco. Entonces aquí tengo 1 entre R por la parcial respecto a R de R parcial de phi respecto a R. Y así lo dejo, porque como es derivada respecto a R, esto va a ser una regla del producto, ¿verdad? Pero acá, fíjense, estoy derivando respecto a θ, entonces el 1 sobre R sí puede salir, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces me queda afuera 1 entre R cuadrado. Y aquí me queda parcial segunda de phi respecto a θ. ¿Ya vieron? Y lo mismo acá. La R, como estoy derivando respecto a z, es constante, sale. Entonces me queda R entre R, que se va a hacer un 1. Y de nuevo me queda parcial segunda de phi respecto a z. Por lo tanto, el laplaciano de phi en coordenadas cilíndricas es 1 sobre R parcial respecto a R, de R parcial de phi respecto a R, más 1 sobre R cuadrado parcial segunda de phi respecto a θ, más parcial segunda de phi respecto a z. Y listo. Así queda el laplaciano en coordenadas cilíndricas. ¿Ya vieron? El único término que se parece al que conocíamos de coordenadas rectangulares, pues es este. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Paulina, no te anoté. Sí, no, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o todo mal? Díganme. Todo bien. Bien, entonces. Listo. Entonces con eso terminamos la unidad de coordenadas curvilíneas. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que solo nos quedaba hacer este ejercicio para acabar la unidad y pues para que ustedes checaran lo de la tarea, ¿no? Entonces ya después de esto ya todos van a sacar 10 en su tarea y por lo consiguiente en el examen. Sale. Entonces, díganme si tienen alguna duda de cualquier tema de esta unidad antes de que pasemos a lo que viene. Por favor. ¿No? Ya pueden calcular el operador, todos los operadores para cualquier sistema de coordenadas. Ya los puedo mandar al mundo de la física Así a es. que ustedes lo apliquen. Bueno, Listos para electrodinámica. sí. Les digo, espero que no lo vayan a olvidar de aquí a que lleven electrodinámica. Y si lo olvidan, pues ya saben dónde consultarlo. Aquí van a tener sus apuntes. Tenemos los apuntes. Sale. Pues vamos a pasar con la última parte del curso, que va a ser muy rápida porque tampoco los quiero abrumar con cosas muy avanzadas. Les digo, si la acabamos mañana, pues qué chido. Si la acabamos hoy, pues mejor. No creo que la acabemos hoy, no nos va a dar tiempo. Pero si la acabamos mejor mañana, el jueves les prometo que ya no hay clases. Entonces, si se acuerdan en el programa del curso que yo hice y que les di al principio, les platiqué que íbamos a ver sistemas vectoriales o sí, espacios vectoriales que no son necesariamente euclidianos y que se utilizan en física más avanzada. ¿Se acuerdan que les hablé de dos?
en relatividad se utiliza cierto, pues sí, cierto sistema, y en mecánica cuántica se utiliza otro. Entonces, lo que les voy a dar hoy y mañana es solamente una probadita, es como la punta del iceberg de todo lo que ustedes van a aprender en el futuro si toman algún curso de relatividad, que esos son optativos, o cuando vean mecánica cuántica, que esos sí son obligatorios. ¿Sale? Entonces, va a ser muy breve y muy superficial. Lo primero que vamos a ver son vectores en relatividad. Y estos vectores en relatividad tienen un nombre. Entonces son los 4 vectores. ¿Qué saben de los 4 vectores? ¿Lo han escuchado antes? ¿No? Pues así, a lo que suena, son vectores que en vez de tener 3 componentes tienen 4. ¿No? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recuerden ustedes que ya hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo representar un vector en coordenadas rectangulares, con eso comenzamos, pero no nos conformamos con eso, ¿verdad? Seguimos y ahora sabemos representar un vector en cualquier sistema de coordenadas. Entonces hemos visto que en coordenadas rectangulares es usual representar un vector de la siguiente manera. Entonces tenemos que un vector A pues es sus componentes y sus vectores unitarios. Y es un vector que ahí anda existiendo en algún espacio, ¿no? En este caso, ese espacio yo lo estoy midiendo como un sistema de coordenadas rectangulares. Pero pues, también ya hemos visto que pues, nada nos impide cambiar de sistema de coordenadas y medirlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces ya aprendimos que en coordenadas esféricas nuestro vector se representa a rho, el rho, más a teta, e teta, más a phi, e phi. Ahora, aquí la pregunta ¿es el mismo vector o son vectores diferentes? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo? Estos dos ecuaciones que acabo de escribir acá, ¿es el mismo vector o son dos vectores diferentes? Es el mismo. Exacto, es el mismo. Ahí está el vector existiendo, déjenme dibujarlo. Ahí está el vector A. Y ahí va a estar siempre. Yo aquí en este sistema de coordenadas que dibujé, pues es el sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Pero pude haber dibujado, por ejemplo, un sistema de coordenadas cilíndricas, un sistema de coordenadas esféricas. Coloco el origen aquí mismo y puedo medir ese mismo vector sin ningún problema en cualquier otro sistema de coordenadas. Por ejemplo, en este, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a notar dos cosas de esto que acabo de comentar. La primera, pues es que, como ya se los había yo dicho en alguna clase anterior, un vector es un objeto geométrico abstracto, es una entidad matemática abstracta. Existe independientemente de cómo nosotros lo midamos, independientemente, ahora sí, de bajo qué ojos lo veamos. Yo lo puedo ver, pues estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo lo puedo ver con ojos rectangulares, puede haber alguna otra persona que diga, pues yo estoy muy acostumbrado a las coordenadas esféricas, entonces yo veo que pues, hay una distancia al origen, hay un ángulo
polar y un ángulo azimutal, ¿no? Pero el vector ahí está y es el mismo, ¿no? Entonces, el vector A es un objeto geométrico que existe independientemente del sistema de coordenadas. Por lo tanto, para componer sus componentes, pues debemos elegir alguno, ¿no? Las componentes de un vector toman cierto valor hasta que nosotros elegimos cómo medirlas, hasta que nosotros elegimos qué sistema de coordenadas utilizar. Entonces, para obtener sus componentes, debemos elegir alguno. ¿Cuál elegimos? Pues el que queramos, el que nos convenga, ¿no? Puede ser un sistema de coordenadas rectangulares, un sistema de coordenadas esféricas, un sistema de coordenadas elípticas, el que ustedes quieran. Ahora, yo, para escribir la segunda observación, la siguiente observación, quiero que ustedes lo vean y me digan, ¿estas coordenadas serán iguales? Perdón, ¿estas componentes serán iguales? Ya no. Claro, no tienen por qué serlo, ¿verdad? No tienen por qué serlo. Entonces, es el mismo vector, pero sus componentes y sus vectores unitarios son totalmente diferentes. De hecho, nosotros en clase ya vimos que rho, eθ y fi se pueden escribir en términos de I, J y K, ustedes lo están haciendo de tarea, ¿no? Pero no son iguales. Entonces, eso es lo que voy a escribir a continuación. Los números que representan el vector en un sistema de coordenadas dado, es decir, sus componentes, son en general diferentes. Dependiendo del sistema de coordenadas. Que usemos. No tienen por qué ser iguales. Es más, nunca lo van a hacer. ¿Sale? Ok. Bueno, pues todas estas observaciones que son 100% matemáticas le ayudaron a la gente que en los años 1900 estaban buscando cómo hacer una física que fuera independiente del marco de referencias. Entonces imagínense, si estaban buscando una física independiente del marco de referencias y se toparon con estas entidades matemáticas que pues lo son, pues dijeron, de aquí nos vamos a agarrar. Vamos a utilizar estos vectores para poder entonces describir eventos. Entonces, en relatividad, un vector, un 4 vector, representa un evento en el espacio-tiempo. Y un evento en el espacio-tiempo está conformado de dos cosas, una posición y un tiempo. Ya no las vamos a distinguir. Para nosotros en relatividad, la posición y el tiempo son todas coordenadas.
el tiempo ya pierde pues, la relevancia que le dábamos en la física clásica, pasa a ser una coordenada más. Ujú. Y para ello, pues hubo que introducir una nueva notación. Y esta nueva notación ya para ustedes ya no es tan nueva porque ya medio les hablé de ella en algún momento. Entonces vamos a utilizar índices. Entonces ya nos vamos a deshacer de los nombres que conocemos de las coordenadas, porque pues aquí vamos a hablar de esto de una forma muy general. Entonces aquí les escribí la letra X será utilizada para todas las coordenadas. Por lo tanto, la coordenada X pues será X1, la coordenada Y será X2 y la coordenada Z será X3. Ojo, aquí los índices van arriba. Me voy a regresar a la clase en la que vimos notación de índices. Aquí los índices los teníamos abajo, ¿se acuerdan? Ahorita voy a explicar la diferencia. Entonces, ¿esto qué? Ok, entonces como les decía, aquí los índices van arriba. Siempre que vean un objeto en relatividad con índices arriba, es un vector, siempre. Si ustedes ven un objeto con un índice abajo, por ejemplo, algo así, no es un vector, es otra cosa. Un poco más adelante les voy a contar. Ujú. Y lo principal y que uno tiene que recordar siempre es que estos índices no son exponentes. Esta es la coordenada x1, esta es la coordenada x2 y esta es la coordenada x3. No x a la 1, x al cuadrado, x al cubo. Ujú. Entonces, bueno, lo voy a poner. Ojo, los índices no son exponentes. Ujú. Ahora, imagínense que ya tenemos nuestro sistema de coordenadas rectangulares y queremos hacer una transformación a coordenadas, por ejemplo, esféricas, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer pues es que a las coordenadas esféricas les vamos a poner primas. Entonces, siempre que vean primas, quiere decir que se transformó de un sistema de coordenadas a otro. ¿Sí? Déjenme anotarlo. O sea, lo puse aquí nada más para ilustrarlo, pero igual lo voy a anotar. Siempre que vean primas es porque sucedió una transformación de coordenadas. Déjenme terminar de escribir esto y vamos al receso. Entonces ya habíamos quedado, ¿no? Que las cartesianas las vamos a escribir como
x1, x2, x3. Entonces la transformación a esféricas se prima. Entonces ahora vamos a tener rho, teta, phi. Como estoy convirtiendo de cartesianas a esféricas, entonces x1', x2' y x3'. Podría parecer que nos estamos complicando la vida. Eso es lo primero que uno piensa cuando empieza a ver este tipo de notación. El problema aquí es que en relatividad uno hace muchísimas cuentas y salen expresiones muy largas y muy feas. Entonces lo que se hace es simplificar la notación. Ahora, esto uno pues, solo con la práctica se va acostumbrando, ¿no? Entonces, vamos a receso y ahorita continuamos con esta montaña rusa que es vectores en relatividad, porque se pone peor. ¿Sale? Entonces nos vemos en 10 minutos, si les parece. Ok.
Hola, ¿ya regresaron? Ya andamos por acá. Ya. Sale, vamos a continuar entonces. Estábamos viendo cómo se denotan las transformaciones de coordenadas. Ahora, esto de lo que estábamos hablando ahorita es solamente para coordenadas, pero resulta que para vectores en general, pues es exactamente lo mismo. Entonces vamos a poner aquí. Lo mismo aplica para componentes de vectores. Entonces ustedes tienen que las componentes de un vector las vamos a denotar así, de nuevo con índices arriba. Y en otro sistema de coordenadas, si hacemos alguna transformación, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Pues tendrá comillas. Así, ¿no? Entonces, fíjense, para componentes de vectores y en otro sistema de coordenadas, lo mismo, solamente las primamos. Ahora, otra notación. Y aquí sí es donde ya la cosa se empieza a poner bien interesante. Porque ustedes apenas están acostumbrando a este símbolo. Las derivadas parciales. Las vamos a denotar así. La parcial de f respecto a x, por ejemplo, la vamos a denotar así. Recuerden que toda esta notación de índices, como yo ya se los había platicado, es por pura flojera. Entonces, para escribir menos, lo vamos a denotar así. O respecto a alguna coordenada general. Respecto a alguna coordenada general, pues sería la parcial de f respecto a x a, donde x a es alguna coordenada que no sabemos cuál es una coordenada general, se va a denotar así. Y se pone peor. O esa es la notación más floja de todas. F, a es la derivada parcial de f respecto a la coordenada a. ¿Cuál utilizamos? Pues la que nos convenga en ese momento. No les puedo decir que hay una que se utiliza más que otra, porque en cualquier momento todas se utilizan. La que sí definitivamente ya no se va a utilizar, pues es esta, la más grande. ¿Sale? Y aquí, bueno, voy a especificar que A es 1, 2 o 3. Alguna de las tres coordenadas. ¿Cómo vamos hasta acá? Qué rápido cambian las cosas. Así es. Somos bien flojos los físicos. Imagínense los relativistas. No tenían nada de ganas de escribir en aquel entonces. El semestre pasado yo di un curso de relatividad, una optativa, y pues los estudiantes eran de sexto y de octavo. Y pues cuando veíamos estas cosas que con ellos lo vi más a profundidad, con ustedes nada más lo voy a ver así como que muy superficial. Con ellos sí lo vi muy a profundidad, es más, hasta les voy a enseñar los apuntes. Ah, ok, es que en este entonces yo todavía no tenía cuenta institucional. Entonces lo hice con otra aplicación. Por aquí la tengo.
Sí, es que yo en febrero, que empezó el semestre, todavía no tenía cuenta de Teams, entonces utilizaba otra, ¿cómo se llama? Otra aplicación para hacer mis apuntes que esta. Pues sí, les digo, entonces hacíamos, ¿cómo se llama? Estábamos viendo esto, y pues para los chicos fue un shock, ¿no? Porque cambian muchísimas cosas en relatividad. Entonces me imagino que para ustedes es un shock todavía más grande porque pues ustedes son más chiquitos, ¿no? Les digo, ellos eran de sexto y de octavo. Aquí. Aquí es donde se empieza a ver la notación. Entonces fíjense, aquí yo empecé a ver vectores con ellos. Y aquí es donde empieza a cambiar la notación. Y me hubiera encantado ver sus caras. Qué lástima que este curso fue en línea porque me hubiera encantado ver las caras de ellos. Me encantaría ver las caras de ustedes también ahorita que sigamos. Y así. Entonces pues es un shock cuando uno cambia a esta notación, pero es muy bonito. Espero que a alguno de ustedes les siga interesando en el futuro. Y pues no sé, cualquier cosa puede pasar. Yo puedo volver a dar este curso. Eh, no lo sé. En fin, vamos a continuar. Entonces, hasta este momento yo me he quedado con mis vectores de tres componentes que ya conocíamos, ¿no? Nada más lo único que hicimos fue cambiar la notación. Pues ahora vamos a continuar a generalizarlo, se me fue la palabra, ajá, hacerlo abstracto todavía más. Entonces, para ello, ustedes han visto ya a lo largo de este curso, incluso que ha sido prácticamente de puros vectores, que a veces en vez de trabajar con el vector completo, simplemente trabajamos con alguna componente en general, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de esto, ¿no? La derivada de R respecto a uno. Ahí ya no especificábamos quién era uno, ya nos quedábamos en lo general. Pues eso sucede muchísimo, muchísimo, muchísimo en física más avanzada. Por lo tanto, tenemos que ver cómo tratar ese tipo de cosas. Entonces, en muchos casos se trabaja con una componente general. En vez de pues x1, x2 o x3, ¿no? Entonces, ahí viene lo bueno, que ya de igual, ya lo platicamos hace algunas clases. En vez de poner 1, 2, 3, ¿qué voy a poner? Pues una letra, ¿no? Una letra para generalizar, que es cualquiera de esos tres índices. ¿Sí se acuerdan? Usaremos letras latinas. Y esto de letras latinas lo voy a subrayar porque es súper importante. Porque las letras griegas significan otra cosa, que ahorita vamos para allá. Usamos letras latinas para denotar las componentes del vector A. Entonces, un ejemplo, pues puedo poner AA, ¿no? Son las componentes del vector A, le pongo A. Y esa A significa todas las componentes del vector A. O sea, no una en específico, sino cualquiera de ellas, ¿no? Otra letra latina, pues AB. Las que se utilizan mucho son AI, AJ, AK, ¿se acuerdan? Estas sí ya las utilizamos cuando vimos notación
Ya regresé, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perdón. No sé qué le pasa al internet últimamente. ¿Alguien de ustedes tiene Total Play? Yo, ¿Y sí te ha pasado? A mí a veces. Es horrible. Perdón, ahorita vuelvo a compartir, disculpa. Una vez se fue en la madrugada. Ah, ¿en qué me quedé? Disculpen. ¿Qué estaba diciendo antes de que se cortara? de que nosotros ya habíamos visto esa anotación. Ah, ok, sí. Sí, justo ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, aquí anoté que A, B y J o K pueden tomar los valores de 1, 2 y 3. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí estamos considerando tres componentes espaciales, como siempre lo hemos hecho. O sea, aquí no ha cambiado nada. Tres componentes espaciales. Pero, aquí es donde viene lo nuevo. ¿Sí? Porque pues siempre hemos considerado tres componentes espaciales. Es la geometría que nosotros tenemos a nuestro alcance, es la geometría en la que vivimos y pues estamos acostumbrados a ella, ¿no? Sin embargo, a ver, permítanme tantito. Perdón. No me concentro. No me concentro. Como les decía, pero pues resulta que en relatividad un vector va a tener sus tres componentes espaciales, como ya lo sabemos, y aparte va a tener una componente temporal. Entonces ya no vamos a tener vectores de tres componentes, vamos a tener vectores de 4. Y esos son los cuadrivectores, los 4 vectores. Esa es la única diferencia. Ahora, pues vamos a tener que introducir una nueva notación para poder escribir esto, ¿no? Entonces, las componentes espaciales se van a quedar con sus índices 1, 2 y 3, eso no lo vamos a cambiar. Y a la componente temporal le vamos a poner índice 0, ¿sale? Entonces esa es una notación, es una convención y la tenemos que respetar. Hay algunos autores que le llaman 4, pero pues esos autores son de, no sé, tal vez de física de partículas. En física de partículas a veces mandan el tiempo hasta el final. Nosotros, como somos de gravitación y de cosmología, vamos a dejar el tiempo al inicio. Entonces lo vamos a dejar como un 0. La componente temporal se etiqueta con el índice 0. Entonces, las componentes de un 4 vector están dadas por... Va a ser exactamente lo mismo, pero ahora vamos a tener que la primera componente es la componente temporal y la vamos a etiquetar con un 0
Y las otras componentes, las componentes espaciales, pues se van a quedar exactamente igual. Entonces, pues básicamente esto es un 4 vector. Un vector con 3 componentes espaciales y una componente temporal. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, Sí, dime. dice que es en relatividad donde la mandan hasta el final, ¿no? En partículas. En partículas. En Y a se veces lo... pudiera dar el caso de que quisiéramos hablar de una cuarta dimensión y aparte hablar del tiempo al mismo tiempo. Ah, claro que sí. Claro que sí. Aquí las cosas se empiezan a poner muy locas. O sea, imagínense, nos podemos inventar un sistema de coordenadas con 5 componentes espaciales, por ejemplo, y una componente temporal. Matemáticamente se puede. Aquí se puede hacer todo, siempre y cuando sea consistente con la teoría. Ustedes pueden inventarse el sistema de coordenadas que quieran, pero sí, sí es posible eso que acabas de decir, que haya 4 componentes espaciales y una temporal, o que haya más componentes espaciales incluso, ¿no? Sí, de Qué que bonito. está bien chido. Por eso ya saben, yo aquí apoyando la física teórica desde siempre. Aunque los experimentales digan que no hacemos física sino matemáticas, pero bueno. Eso le dijeron a Einstein hace 100 años y ya ven, ya sabemos que existen las ondas gravitacionales. Aunque decían que los agujeros negros es otro ejemplo súper representativo como de esta concepción de que se pensaba que algo solamente existía en el mundo de las matemáticas, pero no existía en la naturaleza, ¿no? Los agujeros negros resultaron a raíz de soluciones a las ecuaciones de campo y pues la gente decía, pues no, pues eso no existe, o sea, son cosas que salieron nada más matemáticamente, pero no están en el universo, no existen en la naturaleza. Y pues como ven que sí existen, ¿no? Igual las ondas gravitacionales, como ven que sí existen. En fin, por eso es bonita la física teórica, porque no te da resultados inmediatos, sino que pueden pasar 100 años para que lo observes en la naturaleza y te des cuenta de que la predicción que hiciste usando matemáticas pues era verdadera, era cierta, ¿no? Hay muchos científicos que murieron sin ver sus teorías comprobadas. Exactamente. No recuerdo bien cómo estuvo lo del bosón de Higgs, que cuando fue lo del bosón de Higgs no sabían a quién darle el Nobel porque pues Higgs ya estaba muerto. Así pasa. En fin, la adición. Esta parte súper aburrida y repetitiva que ya no sé cuántas veces la hemos visto. Pues ¿cómo creen que quede? A0 más B0, A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Y también tenemos la multiplicación por un escalar, ¿no? ¿Para qué escribo esto? Pues para que se den cuenta que a pesar de que los 4 vectores son una construcción matemática nueva que estamos conociendo apenas en este momento, pues sus reglas no tienen nada del otro mundo. Siguen valiendo las mismas reglas que conocíamos para pues para los vectores en 3 dimensiones, ¿no? Ok, ahora sí vamos a ver la convención, que esa es la parte que me interesa que conozcan. Entonces, para vectores en 3 dimensiones, ya habíamos quedado, ¿no? Letras latinas. Ya habíamos quedado. Por ejemplo, la componente AI, la componente BJ, la componente CK,
la componente de A, a la componente EB, en donde I, J, K, A y B pueden tomar los valores 1, 2 y 3. ¿Sí? Son puras componentes espaciales. ¿Hasta aquí vamos bien? Puras componentes espaciales. Pero resulta que para 4 vectores, para ellos nos tenemos guardadas las letras griegas. ¿Se acuerdan que alguna vez se los dije, no? Vamos a usar letras latinas porque las griegas las tenemos guardadas para otra cosa. Bueno, pues esta es la cosa para las que las teníamos guardadas. Amu, Venu, C alfa, no sé, de delta, E lambda, en donde mu, nu, alfa, delta, lambda, toman los valores 0, 1, 2, 3. ¿Ya vieron la diferencia? Entonces, letras latinas, componentes espaciales, componentes en el espacio tridimensional. Letras griegas, componentes en el, escuchen bien esta palabra, espacio-tiempo. Entonces, para las letras griegas las vamos a utilizar para vectores en el espacio-tiempo. Ahora, a ver, ¿quién me dibuja un sistema de coordenadas de 4 dimensiones? ¿Quién se anima? Yo, profe, A ver, ¿cómo le haces? agarramos en una hoja y ponemos un sistema de 3 coordenadas como le veníamos haciendo y luego en otra hoja ponemos otro igual y así lo vamos haciendo y pues en cada hoja vamos poniendo el mismo vector pero con algún cambio en el tiempo. Ok. A ver, ¿cómo construimos el sistema de 3 dimensiones? A ver, el de una dimensión para empezar. Es la recta numérica, ¿no? Es una sola recta. ¿Cómo construyen las 2 dimensiones? Ah, pues a la recta numérica le atravieso otra recta numérica que sea perpendicular, ¿no? Y ya ahí tengo mi plano cartesiano. Y ahora el espacio cartesiano, ¿cómo le hago? Ah, pues al plano cartesiano que ya tenía le atravieso otra recta numérica que sea perpendicular. Para hacer un espacio-tiempo, es decir, un espacio en 4 dimensiones, tendríamos que volver a hacer eso, que es parecido a lo que acabas de decir, ¿no, Johan? Sí, así es. Tendríamos que hacer eso. El problema es que pues no se puede. No se puede visualizar en una hoja. A ver, agarren su espacio tridimensional, este, y De atraviesen hecho, un nuevo eje. Sí, perdón. lo que estamos haciendo al dibujar un espacio tridimensional es una proyección del espacio tridimensional en 2 dimensiones. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces lo que tendríamos que hacer más bien es en el espacio en el que vivimos, que ya es tridimensional, ahora hacer una proyección del cómo se vería el espacio de 4 dimensiones. Pero pues no podemos. Entonces eso es algo que sí nos va a perjudicar de cierta manera, porque aquí ya vamos a dejar de ver las cosas. Ya se vuelve esto muy abstracto, ya no lo podemos ver. Pero bueno, eso no le quita lo interesante. Ahora, dado que estoy hablando de vectores en el espacio-tiempo, ustedes me dirán, ¿y cuál es el espacio-tiempo? ¿No? Porque el espacio, pues es el espacio euclidiano, ¿no? Ya sabemos, ¿no? El euclidiano. ¿Y qué caracteriza al espacio euclidiano? Pues la forma en la que podemos medir la distancia, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿Están de acuerdo? Pues bueno, ya ustedes ya conocen esta notación que voy a escribir ahorita porque la vimos en el curso incluso.
El elemento de línea del espacio euclidiano es este. Sí, uno que ya lo conocen. Ya lo vimos. ¿Sí? Esta ecuación es la que caracteriza el espacio euclidiano. Ok. Bueno, en el espacio-tiempo, pues necesitamos un espacio en 4D. Y ese espacio es el espacio de Minkowski. Y el espacio de Minkowski también debe de tener una ecuación que me caracterice la forma en la que yo voy a encontrar la distancia entre dos puntos. Ahora estos dos puntos, en vez de estar en el espacio, van a estar en el espacio-tiempo. ¿Alguien recuerda hace rato que dije cómo se llaman esos puntos en el espacio-tiempo? Les puse un nombre. ¿Se acuerdan? Empieza con E. Eventos. Exacto. Entonces, los eventos, recuerden que son puntos en el espacio-tiempo y necesito una forma de medir la distancia. Esa es esta. ¿Tiene algo que ver con cuando mencionan, por ejemplo, el horizonte de eventos? Sí, sí tiene que ver. Pero bueno, eso ya. El horizonte de eventos es el límite en el que tienes eventos posibles y en el que ya no tienes eventos posibles. Pero bueno, eso ya tendría yo que explicarlo con mucho contexto, porque resulta que cuando ustedes tienen eventos, es posible que los dos eventos se vean el uno al otro. Por ejemplo, yo observo una estrella, ¿no? Estamos causalmente conectados, así se le llama. Pero hay muchas estrellas en el universo y hay algunas de las que no nos llega luz, de tan lejos que están, ¿no? Entonces, esas estrellas que están tan lejos, tal que no nos llega su luz, están causalmente desconectadas de nosotros. Ahí nosotros no podemos medir nuestra distancia, porque no sabemos dónde están. Ni los habitantes de ese planeta o de esa estrella nos pueden ver a nosotros, ni nosotros los podemos ver a ellos. A grandes rasgos eso significa, ¿sí? Pero en fin, no nos metamos en ¿cómo se llama? En aprietos. Nada más. Profe, Ujú. y eso a menos que haya un eclipse. Menos, ¿verdad? Sí. Y menos si hay mucha contaminación luminosa. Ok, ¿qué les quería decir? Ah, ok. Esta no es una distancia, porque una distancia sería, una distancia por definición, pues es cuánto mide en el espacio, ¿no? Aquí ya tenemos metido al tiempo, entonces ya no es una distancia como tal, se le llama pseudodistancia, ¿sale? Pseudodistancia. No es necesario que se acuerden o que se lo aprendan. Digamos que nada más les estoy platicando de qué se trata esto, ¿sale? Ok, entonces, esto es a lo que quería yo llegar. El espacio de Minkowski no es el mismo que el espacio euclidiano que ustedes ya conocen. ¿Cuál es el espacio euclidiano? Pues R3, ¿no? Ustedes ya saben de álgebra lineal que R3 es un espacio vectorial. El espacio de Minkowski es otro tipo de espacio, pero cumple las mismas características de todos ¿cómo se llama? Los, ay, me distrajo un mensaje que me acaba de llegar. Los espacios vectoriales cumplen las mismas características. Ujú. ¿Tienen algún comentario hasta acá? Chicos, Entonces, ¿qué tipo de espacio es? el espacio de Minkowski, Nada más. ujú, un espacio de 4 dimensiones, que lo caracteriza es No que se puede llamar, bueno, ese espacio no se puede llamar R4. no, porque R4 sigue siendo caracterizado por esta ecuación. R4 lo caracterizaríamos así.
¿Le vieron? Ahora, fíjense en esto. Hay un menos. La componente temporal tiene el signo contrario a las componentes espaciales. ¿Le vieron? Esto es R4, lo que estoy borrando. Esto es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí vieron la diferencia? Chicos. Sí, pero ¿por qué? No te puedo contestar en este momento. Es que, híjole. De hecho, ahorita, ayer que estaba preparando esta clase, no quise llegar a la forma en la que definimos el producto punto, porque ahí es donde sale todo. El producto punto, lo voy a escribir, pero no me hagan mucho caso. Entre dos vectores es algo así. Donde este es el producto punto que ustedes ya conocen en el espacio euclidiano. A partir de aquí, el producto punto va a estar definido, es una definición, con la primera, con las operaciones de las coordenadas temporales negativas. Y recuerden que ds cuadrada es dr puntos dr. ¿Sí se acuerdan? Eso lo vimos también en este curso. Por eso es que tenemos la primera componente negativa. Es porque el producto punto, el producto escalar, así está definido. Pero bueno, esa parte yo no quería llegar. De hecho, ni siquiera la incluí en el plan de clase. Nada más se los quería presentar así. Pero bueno, si tienen la curiosidad, pues es por eso. Es por el producto punto. Ah, bueno, entonces por definición así es. Sí, por el momento piénsalo así, que es por definición. Si en algún momento ya, cuando vayan más avanzados en la carrera, les interesa tomar un curso sobre esto, pues estaría muy bien que lo tomaran, ¿no? Hay mucha gente en la facultad que se los puede dar, en caso de que yo ya no esté. Se los puede dar, por ejemplo, el doctor Miguel Cruz, el doctor Efraín Rojas y el doctor Cuauhtémoc. Cualquiera de ellos se los puede dar. Siempre y cuando quieran, ¿verdad? Porque luego pues no quieren dar optativas. En fin, vamos a repasar una última cosa antes de terminar, que es la convención de suma de Einstein, que ya la vimos también, ¿se acuerdan? Por eso dije repasar. Entonces, recuerden, coordenadas espaciales, letras latinas, coordenadas espaciotemporales, letras griegas. Y aquí es donde voy a mencionar un poco. Ustedes se estarán preguntando, ¿y qué onda con los objetos que tienen índices abajo? Pues sí, sí existen. Entonces pueden haber objetos con índices abajo. Y estos objetos se llaman unoformas. No me pregunten por favor qué son porque no se los puedo responder fácilmente. Nada más, lo único que quiero que sepan es que si ustedes ven algo así, se les llama unoformas. Eso es lo que los diferencia de los vectores. Entonces, por eso es que vectores son índices arriba, unoformas índices abajo. Es más fácil de lo que parece. Todo depende de la base. Las unoformas tienen una base diferente a los vectores y por eso las tenemos que diferenciar. ¿Se acuerdan que en la convención de suma de Einstein decíamos que si teníamos índices repetidos, ¿se acuerdan? Okay. Índices repetidos es el mismo. Entonces eso era una suma, ¿se acuerdan? Nos evitábamos escribir el signo de la suma. Bueno, esto es en el espacio euclidiano, que es en el contexto en el que lo vimos.
Aquí como ya estamos en otro espacio, en el espacio-tiempo, lo vamos a definir diferente. Uno arriba y uno abajo. Va a suceder lo mismo que ya sabíamos en la convención de suma de Einstein, pero ahora esta es una generalización de la que ya conocíamos. La que ya conocíamos estaba en el sistema de coordenadas euclidiano, en el espacio de 3 dimensiones. Teníamos los índices abajo siempre y decíamos, si tengo el mismo índice 2 veces, es una suma. Bueno, la generalización de eso al espacio-tiempo es que ahora, si el mismo índice aparece 2 veces en una expresión, pero uno arriba y uno abajo, entonces ahí está implícita una suma. Este que estoy escribiendo es el que ya conocíamos. ¿Se acuerdan? Y esto lo denotábamos simplemente ahí, BI. Está implícita la suma, borro el símbolo de la suma. Lo borro. Esto es en el espacio euclidiano. En el espacio-tiempo sucede lo mismo. Pero ahora, y ya no es I, ya va a ser algún otro índice, por ejemplo, mu. Empieza en 0 y acaba en 3. Y tenemos A, mu, B, mu. Y de nuevo tenemos ahora A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Y esto lo denota A mu, B mu simplemente, sin el símbolo de la suma. ¿Sí? Entonces ya vieron, es la misma convención de Einstein que ya habíamos visto, pero generalizada al espacio-tiempo. Quiero escribir un último ejemplo y nos vamos, ¿sale? A ver, aquí, ¿qué índice está repetido? Alfa. Entonces sobre alfa es la suma, ¿verdad? Beta, nada más aparece una vez, quiere decir que no hay ninguna suma ahí. Entonces lo vamos a representar simplemente de esta forma. Y esta expresión con índices lo que significa es lo siguiente. Es esta suma. ¿Ya vieron? ¿Qué le hice a la beta? Pues nada, porque no nos interesaba, no aparece en la suma. La beta se quedó ahí solita. Lo que nos indicó la suma fue el índice repetido. Entonces, moraleja de todo este rollo, esta notación, esta convención de suma de Einstein ya la habíamos visto para el espacio euclidiano y simplemente ahorita la generalicé para el espacio-tiempo. Déjenme ver. Aquí. Sí, yo creo que le dejamos aquí y mañana terminamos esto, ¿sale? Mañana terminamos esto y aparte ahora les muestro una aplicación de otro sistema de vectores, de otro espacio vectorial que se llama el espacio de Hilbert, pero ahora en mecánica cuántica. ¿Sale? Pero quiero saber qué opinan, porque no pude ver sus caras, no pude saber sus expresiones, sus reacciones. ¿Cómo vieron todo esto de
los índices, que ya no era nuevo para ustedes. ¿Qué tal nos salió? Como que por un momento lo relacioné con lo que habíamos visto de ecuaciones paramétricas, pero ya vi que no es lo mismo porque en ecuaciones paramétricas se movían todas las variables de acuerdo a una variable que era t y aquí se mueven independientemente. Ujú. Sí, justo. ¿Los demás? Nunca pensé llegar tan lejos. No, y todavía van a llegar más lejos, yo lo sé. Ya cuando me dé cuenta van a estar haciendo tesis de agujeros negros y de la expansión del universo. Bueno, pues si no tienen algún otro comentario o pregunta, nos vemos mañana. ¿Les parece? Hasta mañana. Hasta mañana, que tengan buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos. Bien. Adiós.